Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Presentado por Ernesto Farga. Surgió la iglesia pagana. Surgió la iglesia pagana como lo estuvimos compartiendo ayer. Política y religión. Cuando la política se mete dentro de la religión, cuando la religión busca el poder de la política, automáticamente la mezcla, la unión entre las dos, produce el surgimiento de la iglesia pagana, tal como así sucedió en aquella época a partir del año 313, cuando la política, a través del emperador romano Constantino el Grande, quiso unirse con la religión. La religión le pareció bien que todo un emperador romano se uniera a ellos. Y fruto de aquella mezcla, repito y recalco, de la política con la religión, o la religión con la política, surgió la iglesia pagana. Esa iglesia pagana, en un futuro no muy lejano, llegó a llamarse Iglesia Católica Apostólica Romana. Qué gran contraste, amigo y amiga que me escuchas. Qué gran contraste entre la vida de los primeros profetas del Viejo Testamento, qué gran contraste con la vida de Juan el Bautista, un hombre totalmente austero, qué gran contraste con la vida de nuestro amante Salvador, qué gran contraste con la vida del apóstol Pedro, qué gran contraste con la vida del apóstol Pablo, qué gran contraste con la muerte del primer mártir como fue Esteban, con todo lo que simboliza esta iglesia, esta institución papal que engaña al mundo entero. Mientras los primeros no tenían ni siquiera dónde recostar su cabeza,
mientras los primeros eran realmente perseguidos, porque el verdadero cristianismo siempre fue perseguido. El verdadero hijo de Elohim siempre fue perseguido. Este poder que antes perseguía, antes consideraba a los cristianos como herejes, ahora dice que es cristiano. Un poder, una institución religiosa totalmente pagana, como es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que lleva el calificativo de romana porque es la continuación del paganismo por medio del Imperio Romano. En otras palabras, el Imperio Romano dejó de perseguir de una forma literal, se mezcló con la religión, engañó a la religión, introdujo el paganismo en la religión de aquella época del año 300. Hoy, esa misma mezcla de política y religión, esa misma mezcla que surge con motivo de esa unidad, de esa amalgama, surge la Iglesia pagana, surge la Iglesia Católica Apostólica Romana, es la que hoy engaña al mundo entero. Esa es Satán, que a través del paganismo, la Iglesia que él tiene hoy aquí en la tierra, su propio representante visible aquí en la tierra, la Iglesia Católica Apostólica Romana, como representante de Satán a través del paganismo, engaña al mundo entero. Y usted tiene que diferenciar, usted tiene que discernir, usted tiene que pedirle sabiduría al Creador del universo para que usted vea, para que usted pueda discernir la realidad de lo que estamos aquí compartiendo con cada uno de ustedes. La Iglesia Católica Apostólica Romana, que dice ser cristiana, no lo es, amigo y amiga que me escuchas. Es una iglesia totalmente pagana, porque es el representante visible de Satán aquí en la tierra, y que a través del paganismo, esta institución religiosa engaña al mundo entero. Y vamos a ver, amigos y amigas que me escuchan, vamos a ver si también desde el control pueden estar colocando esas diapositivas que a usted le van a ayudar también a entender perfectamente lo que estamos aquí compartiendo. Vamos a ver, hermanos, cómo surge este cuerno pequeño. Vamos a ver cuáles son aquellos inicios. Y lo vamos a ver a través de la profecía. Lo vamos a ver a través de la misma Sagrada Escritura. Lo vamos a ver, amigo y amiga que me escuchas, a través de la profecía, y de una profecía de un libro muy especial. Estamos haciendo un libro totalmente profético por excelencia. Ahí en esa diapositiva que ustedes están contemplando, pueden ver la pompa, pueden ver la vanagloria, pueden ver cómo el mundo entero claudica ante el carisma, ante el sofisma, ante el poder, ante el magnetismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, cuando al mismo Salvador ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza y apenas eran unos pocos seguidores que le seguían. Recordemos, el Salvador derramó su sangre por culpa de los pecadores. El Salvador derramó su sangre siendo inocente, porque la vida que él predicaba, la vida que él vivía, la enseñanza que él daba, era una enseñanza totalmente contraria
al mundo de aquella época. Él fue aborrecido, perseguido, calumniado y finalmente entregó su vida por ti y por mí, siendo totalmente inocente. Qué gran contraste entre el sistema papal. Qué gran contraste entre el hombre, el representante del sistema papal, el representante de Satán, que aglutina sobre sí al mundo entero, que aglutina sobre sí la mayor riqueza económica del mundo entero, con el contraste pobre de nuestro amante Salvador, que no tenía dónde recostar su cabeza. Pero entrando ya de lleno en la profecía del capítulo 7 de Daniel, vamos a abrirlo y vamos a ver cómo allí encontramos, en primer lugar, el sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2. Después vemos el sueño, la visión que tuvo también el profeta Daniel en el capítulo 7. Y tanto el capítulo 2 de Daniel, el sueño de Nabucodonosor, como la visión de Daniel, marca todo lo mismo. Simplemente que en el sueño, en la visión de Daniel, se le amplía un poco más, dándole la revelación profética del surgimiento de un cuerno pequeño. Los periodos, los reinos, los reyes del capítulo 2 de Daniel son los mismos reyes del capítulo 7 del libro de Daniel. Es lo mismo. Es la misma interpretación profética que nos tiene que llevar hasta el tiempo del fin. La única variante, la única variedad, podríamos decirlo así de alguna manera, es que en el capítulo 7, versículo 7 del libro de Daniel, podemos leer lo siguiente. Daniel, capítulo 7, versículo 7, leemos: Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible. Una cuarta bestia espantosa y terrible. Estamos hablando de la misma bestia, de la misma distribución histórica de los reinos del capítulo 2 de Daniel. Pero a Daniel se le revela unas características muy especiales con relación a la cuarta bestia y con relación también a los cuernos, y a un cuerno muy particular que surge de esa bestia cuarta, espantosa y terrible. En gran manera fuerte sigue diciendo el versículo 7 de Daniel, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. La cuarta bestia, que simboliza el Imperio Romano, una bestia espantosa y terrible, en gran manera diferente a todas las demás. Desmenuzaba, devoraba, hollaba con sus pies, es decir, demostró agresividad, demostró ser un imperio que no tuvo compasión, que no tuvo misericordia. Los 4 imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, significa también la decadencia moral de esos imperios, la decadencia moral de la misma sociedad. Y en esta cuarta bestia espantosa y terrible, el Imperio Romano, dice que sobre sus frentes habían 10 cuernos. Significa que después de la destrucción del Imperio Romano,
en aquella batalla promovida por la invasión de las tropas bárbaras de Europa que invadieron al Imperio Romano, cuando el Imperio Romano sucumbió ante el poder bárbaro del norte de Europa, sucedieron de aquel imperio 10 cuernos, que lo vamos a ver a continuación. 10 cuernos en los que fue dividido el Imperio Romano, y de aquel Imperio Romano surgió lo que en aquel entonces se conoció como la vieja Europa. Vamos a seguir leyendo el versículo 8 del capítulo 7 del mismo libro de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Mientras Daniel contempla el sueño y la visión, ve cómo en el transcurrir de los tiempos, ve la revelación profética de lo que ha de ocurrir al fin de los tiempos, precisamente hasta llegar al cuerno pequeño. Ahí, en este versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. En otras palabras, cuando surge este cuerno pequeño, debe de arrancar 3 cuernos de los primeros, 3 cuernos de los 10. ¿Me van entendiendo? Me voy explicando bien para que usted pueda entender lo que queremos darle a entender, para que usted pueda comprender el desarrollo, el inicio y el desarrollo futuro de este cuerno pequeño, para que usted pueda también entender quién es este cuerno pequeño que surge de entre los 10. Fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Recuerde bien, amigo y amiga que me escuchan. Tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y ahora pasa unos versículos más adelante y nos damos cuenta, al llegar a los versículos 19, 20 y 21, cómo Daniel había quedado un poquitín perplejo. La revelación de este sueño, concretamente a la cuarta bestia, a lo que iba a hacer la cuarta bestia y a lo que iba a hacer también después del surgimiento de este cuerno pequeño, Daniel no lo entendió. Y es posible que usted, amigo y amiga que me escuchas, tampoco lo entiendas ahora, porque posiblemente sea la primera vez que puedas estar escuchando tal interpretación. Pero si es así, tienes la oportunidad de poderlo entender a través del video, poniéndote en comunicación con algunas de nuestras vías de comunicación para poder solicitarnos copias de estos videos, para que usted pueda parar, retroceder, avanzar, estudiar, analizar, volver aquí, volver allá, para que siguiendo el método de interpretación profético de acuerdo a Isaías capítulo 28, verso 10, usted pueda entender lo que el Salvador desea que usted entienda, precisamente para que salga de tanta confusión que hay en las iglesias. Recuerde, Satán engaña al mundo entero.
Y no vaya usted a pensar que Satán se va a aparecer en forma visible. No, Satán sale más por viejo que por diablo. Él sabe muy bien que se introduce en la religión, a través de la religión engaña al mundo cristiano, engaña al mundo entero, y el mundo entero se pierde, porque él lo que quiere es que el mundo entero se pierda. ¿Entiendes, amigo y amiga que me escuchas? No vayas a pensar ahora en encontrarte un ser horripilante, monstruoso, ¿no? Satán no es así. A Satán lo pintan así y él se goza cuando alguien dice, mira No, Satán fue un ángel de luz. Satán fue el primero que había después del Salvador en las cortes celestiales y mantiene todavía su rasgo, su carácter, su forma en la que fue creado. No vayas a pensar que Satán tiene cuernos, tiene rabo, vestido de rojo, con una hoz, una forca. No. Así lo pintan los católicos. Pero Satán no es así. Y Satán tiene poder para introducirse, como lo hizo a través de Constantino, en la religión. Trae el paganismo dentro de la religión, trae el mundo dentro de la religión, la convierte en pagana, y hoy el mundo entero está siendo engañado por esa iglesia y por esas otras iglesias que siguen los pasos que recibieron de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y allí, en el capítulo 7 de Daniel, versículos 19, 20 y 21, vamos a ver cuál es la inquietud que tenía el siervo de Elohim. ¿Cuál es la inquietud que tenía el siervo de Yahweh? Daniel 7, versículos 19, 20 y 21, leemos lo siguiente. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Daniel se quedó sin entender gran parte de esta profecía que va directamente relacionada al tiempo en que vivimos. Daniel no había entendido parte importante de esta visión, de este sueño, y él arde en su corazón el deseo de averiguar, el deseo de aprender. Es el mismo deseo de aprender que debiéramos de tener cada uno de nosotros si decimos que queremos formar parte del pueblo que estará en pie cuando venga el Salvador en las nubes de los cielos para poder vivir junto a Él por toda la eternidad. Nosotros también debiéramos de arder, debiéramos sentir ese deseo, ese anhelo, esa inquietud de poder escudriñar las profecías, de poder entender las verdades que encontramos para este tiempo del fin, precisamente para salir del engaño en el cual el mundo ha caído, para salir del engaño que todas las iglesias han caído, todas, amigo y amiga que me escuchas, todas. Lamentablemente no hay ninguna iglesia debidamente organizada como tal que pueda tener la verdad, que pueda presentar la verdad, porque todas forman parte del Concilio Mundial de Iglesias. Todas menos una, menos los testigos. Todas las demás, todas forman parte del Concilio Mundial de Iglesias. Y por el mero hecho de formar parte del Concilio Mundial de Iglesias,
todas forman parte de ese ecumenismo que va detrás de imponer la globalización a nivel mundial, de imponer un nuevo orden mundial, de imponer una sola religión a nivel mundial, un solo gobierno a nivel mundial, un solo ejército, una sola moneda, un solo líder a nivel mundial. Y puedes pensar quién está detrás de todo eso y quién va a ser ese líder a nivel mundial. El sistema católico. Para que todo el mundo caiga de rodillas adorando a la bestia con 7 cabezas y adorando al personaje que se convirtió en la primera bestia de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. Y no es Vicarius Filii Dei, no. Vicarius Filii Dei es un título. La marca de la bestia o la bestia son las letras que forman el nombre de un hombre. Y usted tiene que entender quién es ese personaje, tiene que aceptar, tiene que discernir quién es ese personaje que recibió también una herida de muerte el 13 de mayo del año 1981, cuando su herida mortal fue sanada. Todo el mundo se maravilló tras él, todo el mundo se maravilló en pos de la bestia, y cuyas letras dan 666. Le dejo con esa incógnita, con esa inquietud. Si usted quiere saber el nombre de este personaje, puede usar cualquier medio de nuestras vías de comunicación para que nosotros en forma personal le podamos responder a la inquietud. Un personaje que hará su próxima aparición, porque es el octavo y es de entre los 7 que sube del abismo y va a perdición. Es la bestia que has visto cuando era, no es cuando dejó de ser, cuando murió, y será cuando un demonio haga la personificación de este personaje. Espero que entiendas de qué personaje estoy haciendo referencia. Y allí, en ese capítulo 7 de Daniel, después de leer el versículo 19, donde dice de esa cuarta bestia espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba, desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Daniel tiene también inquietud para saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Daniel quería saber qué es lo que iba a suceder después de la cuarta bestia espantosa y terrible. Daniel no había entendido la visión. Daniel no había entendido la revelación. Y es posible, repito, que a usted le esté pasando lo mismo en estos momentos. Y no es de extrañar, porque la profecía se entiende cuando se cumple y se entiende cuando tú la oyes, no una sola vez, sino que vas oyéndola, preguntando, recibe respuesta, preguntas y recibe respuesta, hasta que finalmente la llegas a entender, la llegas a asimilar, y con la sabiduría que supuestamente el Creador te tiene que dar, si es que le pides sabiduría a Él, vas a tener también la responsabilidad de poderla compartir. Porque un pueblo sin profecía se desenfrena. Y las profecías fueron dejadas para que tú y yo, amigo y amiga que me escuchas, entendamos el tiempo tan solemne en que estamos viviendo, entendamos también quién es este cuerno pequeño,
entendamos también cuál es la misión que va a hacer este cuerno pequeño, podamos desenmascararlo, para que al desenmascararlo salgas de todas las denominaciones religiosas que están formando parte de este concilio mundial de iglesias, que son también hijas de la ramera, porque la ramera tiene hijas y las iglesias se han unido con esta madre de las rameras que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y allí en el versículo 20 de Daniel capítulo 7, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Versículo 21. Y veía yo, es decir, veía Daniel, que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Daniel comienza ya a ver algo más. Cuando él siente inquietud, comienza ya a ver algo más. Ve que este cuerno pequeño, que surge después de esta cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, ve que después de esa bestia surgen 10 cuernos, y después de aquellos 10 cuernos surge otro pequeño que hacía guerra contra los santos y los vencía. En otras palabras, los perseguía, los maltrataba, los torturaba, les daba muerte, porque dice, y los vencía. Hacía guerra contra los santos y los vencía. Vemos como la misma interpretación profética, vemos como la misma profecía, ella misma, amigo y amiga que me escucha, ella misma como una rueda va también revelando lo más importante de la profecía, para que ni tú ni yo continuemos estando engañados. Vamos a escuchar un himno y después continuamos con el desarrollo del surgimiento de este cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. De Cristo nuestro Redentor, y cosa alguna arrebatarnos el gozo de su tierno amor. Y luchas, pruebas o dolores, ni amenazas o aflicción, y aun este mundo y sus honores, su pompa, gloria y tentación. En la cruz do primero vi la luz, y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre con feliz seré. A esos pies que caminaron para sanar y bendecir, corrí de esclavos, traspasaron la suerte humana al compartir.
qué horror que por mi vil pecado el Salvador así sufrió, que por mis culpas fue azotado y burlas crueles recibió. Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó, y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó. En la cruz do primero vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él felicé. Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó, y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó, su propia vida entregó. Precisamente su propia vida entregó. El Salvador entregó su vida no para que ni tú ni yo sigamos siendo engañados. El Salvador vino a desenmascarar las obras de Satán. Vino a desenmascarar todo el paganismo que en su época la religión había implantado. En este tiempo del fin, el mismo Salvador, aquel que murió en el madero por ti y por mí, quiere también sacarnos de tanto engaño que hay en el mundo religioso moderno de hoy día, para que saliendo de todo engaño podamos también prepararnos para poder vivir junto a Él por toda la eternidad. Por eso nos dejó la profecía. Lamentablemente hoy la gran mayoría del mundo cristiano dice solamente hay que creer. Solamente hay que creer, cree y serás salvo. ¿Y las profecías? ¿Para qué fueron dejadas las profecías? ¿Para qué fue dejado Génesis hasta el Apocalipsis? ¿Para que se pueda? ¿Para que se llene de polvo? ¿O para estudiarla, para comprenderla, para entender el inmenso amor que el Padre y el Hijo tienen para cada uno de nosotros? Para que podamos salir de tanto engaño que hay, podamos desenmascarar a Satán, podamos desenmascarar a los falsos profetas y a través del Salvador ser una nueva vida, una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer, con una perspectiva de vida totalmente diferente, con una mente nueva, con un objetivo totalmente nuevo, diferente, apartado del mundo, apartado del paganismo, para ser un verdadero hijo del Altísimo. El Salvador vino para restaurar en ti y en mí la imagen que Adán perdió en el Edén como consecuencia de la entrada del pecado. Vino a restaurar en ti y en mí la vida, el modelo en el cual fue creado Adán y Eva, antes, por supuesto, de que cometieran el pecado. El Salvador no vino para que tú y yo sigamos en pecado. El Salvador no vino para que tú y yo sigamos siendo engañados como eran engañados los judíos por los dirigentes de aquella época, también judíos. Porque era la religión que gobernaba en aquella época. Hoy, oyendo los pasos de un Salvador que se acerca,
el mundo entero está bajo el engaño de esta religión totalmente pagana, de esta iglesia totalmente pagana que ha hecho beber a todas las naciones del vino y del furor de su fornicación. Y el Salvador desea que tú y yo salgamos de todo ese engaño, salgamos de toda esa fornicación espiritual, para que podamos formar parte del verdadero pueblo que el Altísimo tiene aquí en la tierra, que ensalza su ley, ensalza su sábado, ensalza sus fiestas solemnes, pronuncia el nombre de Yahweh, pronuncia el nombre de Yahshua, porque son los nombres dados en hebreo al Padre y al Hijo, y nadie tiene la facultad de cambiar ningún nombre, porque nadie puede cambiar tu nombre, porque tu nombre es tu seña de identidad a nivel mundial. Y es por ello que hay tanta confusión, que el inmenso amor que nuestro Padre Celestial tiene todavía por ti y por mí, es que nos permite poder estudiar su palabra, nos revela sus verdades y al mismo tiempo nos da su espíritu para poderlas compartir contigo, para que tú salgas también de tanto engaño que hay en todas las iglesias que lamentablemente siguen pronunciando el nombre de Jehová y de Jesús o de Cristo sin saber lo que significa realmente Jehová, sin saber lo que significa realmente Jesús y sin saber lo que realmente significa Cristo. Solamente son ideas, pensamientos que te lanzo para que paulatinamente, conforme vayamos desarrollando temas importantes aquí, en este canal de televisión, a través del verdadero Espíritu de Yahweh, a través del verdadero Espíritu del Padre, el Espíritu de verdad el cual procede del Padre, dijo el mismo Salvador, Él nos vaya dando sabiduría, nos vaya dando poder para discernir las verdades y salgamos de tanto engaño que la Iglesia Católica Apostólica Romana, como representante de Satán aquí en la tierra, está engañando al mundo entero. Retomamos ya, en este corto tiempo que nos queda, en esa diapositiva, en esos versículos, para que usted vuelva otra vez a retomar la ubicación del desarrollo de este tema y pueda también centrarse para entender el cuerno pequeño. Daniel, capítulo 7, versículos 20 y 21. Asimismo, acerca de los 10 cuernos, repito, después de la destrucción del Imperio Romano, tenían que aparecer 10 cuernos, que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más pequeño, parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo, dice Daniel, que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Versículo 24. Del 21 pasamos al 24. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, 10 imperios, 10 naciones, 10 gobiernos. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Bien, veamos aquí en esta diapositiva plasmada, usted va a ver los 10 cuernos que surgieron después de la destrucción del Imperio Romano. En Inglaterra, los anglosajones, los francos en Francia, los visigodos en el norte de España, los suevos en Portugal, los vándalos al sur de España, los germanos
Alemania, los burgundios en Suiza, los ostrogodos en Austria, los lombardos en el norte de Italia y los euros en el sur de Italia. En otras palabras, después de la destrucción del Imperio Romano, aquel imperio fue dividido en 10 reyes, en 10 cuernos, en 10 gobiernos, en 10 reinos, porque eso es lo que significa cuerno. Gobierno, rey, nación. Pero entre aquellos 10, decía la historia, que de entre ellos, de entre aquellos 10, se levantaba otro cuerno, que tenía características de ser el cuerno pequeño. No sé si usted lo recuerda, en Daniel capítulo 7, versículo 8, decía, otro cuerno pequeño salía entre ellos. Ese cuerno pequeño que surge prácticamente de la nada, sin apenas nadie le da importancia. Ese cuerno pequeño llegará a ser mayor que ellos y derribará a 3 reyes. ¿Cuáles son los 3 gobiernos que este cuerno pequeño derribó, eliminó, destruyó? ¿Por qué eliminó, derribó y destruyó a estos 3 cuernos que vamos a estar compartiendo ahora? ¿Por qué? ¿Cuál era la finalidad de dar muerte, de eliminar, de derribar, de destruir a 3 cuernos de entre los 10? Asómbrense. Entre algunas cosas que no coincidía con este cuerno pequeño, era que estos 3 cuernos que iban a ser derribados, destruidos, eliminados de la faz de la tierra, no creían ¿en qué cosa? En la Trinidad. No creían en la Trinidad. No creían en 3 dioses como creía este cuerno pequeño que estaba surgiendo prácticamente de la nada. Como sus creencias eran contrarias, la creencia de estos 3 cuernos, que se le conoce en el mundo profético como arrianos, porque seguían un tal Arrio, y las creencias de este Arrio, entre otras cosas, es que él no creía en la Trinidad, no creía en 3 dioses. Este cuerno pequeño tuvo que eliminarlos, y al hacerlo eliminó unos enemigos en la religión, y automáticamente él se quedó dentro de la religión sin que nadie le pudiera molestar, sin que nadie le pudiera decir cualquier cosa al respecto. Así actúa hoy también este cuerno pequeño, que en el tiempo dejó de ser cuerno, se convirtió en bestia, se convierte en Babilonia la Grande, elimina a todo aquel que quiere oponerse a sus falsas enseñanzas. Como hoy el mundo religioso no quiere ser eliminado, sus pastores quieren seguir gozando de popularidad, de fama, de poder, de riqueza, se unen con Roma, enseñan lo mismo que Roma, dejan de ser protestantes, ya no protestan para nada, le están formando una imagen a la bestia, una imagen al sistema católico, una imagen al sistema papal, y el mundo entero a través de la religión, a través de la Iglesia Católica como madre de rameras, y a través del mundo protestante, el falso profeta, el protestantismo apóstata, se une a esta madre de rameras, se convierte en hijas prostitutas, se convierten en rameras, y hoy todo el mundo a través de la religión
están siendo engañados. Porque el propósito de Satán es engañar al mundo entero. Y este cuerno pequeño, que surge prácticamente de la nada, destruyó a los Herulos, ubicados en el sur de Italia, a los vándalos, ubicados en el sur de España, y eliminó a los ostrogodos en lo que hoy conocemos Austria. Eliminó a 3, y de aquellos 10 quedaron en 7. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del desarrollo de la profecía? Y ese cuerno pequeño, según Daniel capítulo 7, versículo 8, ese cuerno pequeño sigue diciendo la misma revelación en el mismo capítulo 7 de Daniel, versículo 25, ese mismo cuerno que eliminó a 3, ese mismo cuerno que tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas, ese cuerno pequeño, dice Daniel capítulo 7, versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar las festividades religiosas y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Cuáles son las características de este cuerno pequeño? ¿Cuáles son las características que Daniel recibe que este cuerno pequeño, cuando surgiera muchos años después de la revelación de este sueño y visión de Daniel, iba a desempeñar en la vieja Europa de aquella época? Cuando digo vieja época o la vieja Europa de aquella época, me refiero en la época del cuerno pequeño. ¿Cuáles son aquellas cosas que haría este cuerno pequeño? Hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué más? A los santos del Altísimo quebrantará, perseguirá, dará muerte, pensará en cambiar las festividades religiosas y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Estás ya captando quién es ese cuerno pequeño que en un tiempo futuro, que a partir de mañana, con la ayuda del Espíritu de verdad, vamos a seguir desarrollando, para que veas cómo la profecía tiene un inicio y tiene un final, para que en ese inicio y en ese final puedan cumplirse todo lo que Daniel recibe en visión para este tiempo del fin, porque el cuerno pequeño dejó de ser cuerno para convertirse en bestia, para convertirse en Babilonia la grande, a la madre de las rameras, y sigue engañando al mundo entero. Él engañó al mundo entero en la época de entonces y ahora sigue engañando al mundo entero, porque antes se engañó solamente en la vieja Europa. Hoy engaña al mundo entero. ¿Sabes quién es este cuerno pequeño? ¿Qué poder religioso, amigo y amiga que me escuchas, hay hoy en el mundo entero? Y cuando digo mundo entero, incluyo también pequeñas aldeas. ¿Cuál es ese poder religioso que hoy en el mundo entero sigue hablando palabras contra el Altísimo? ¿Quién asume ser Dios aquí en esta tierra? ¿Quién presume ser nuestro sumo sacerdote aquí en la tierra?
¿quién dice que es el representante del Hijo del Altísimo aquí en la tierra? ¿Quién dice que es el Vicarius Filii aquí en la tierra? ¿Quién? ¿Quién es ese cuerno pequeño que tenía que surgir, como vamos a ver mañana, si nuestro Padre Celestial nos da salud para poder estar compartiendo aquí con ustedes el desarrollo, el inicio de este cuerno pequeño que tuvo tiempos y medio tiempo para desarrollar toda su maldad en la vieja Europa, para que después se convierta en bestia, en un poder político y religioso que engaña ahora sí al mundo entero. ¿Quién es ese poder religioso que con la apariencia de piedad el mundo entero va allí a postrarse ante un hombre pecador como tú y como yo, que viola la ley, que viola el sábado, que es totalmente idólatra y que está dando palabras contra el Altísimo, que a los santos del Altísimo quebrantó, persiguió, dio muerte a través de la Santa Inquisición, y que en este tiempo del fin de nuevo va a volver a perseguir, a dar muerte a través del nuevo orden mundial? ¿Quién es este cuerno pequeño que hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos, las festividades religiosas y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo? ¿Quién es este cuerno pequeño que tenía ojos de hombre y hablaba grandes cosas? ¿Quién es? ¿Te atreves a identificarlo? Si usas nuestras vías de comunicación, cualquiera de las tres, para darnos la respuesta que tú tengas acerca de este cuerno, vamos a ofrecerte un libro totalmente gratis. Usa nuestras vías de comunicación para que puedas también responder y puedas también dar una razón de que estás viendo nuestros programas. ¿Qué harás con tu vida, amigo y amiga que me escuchas? ¿Seguirás haciendo caso a este cuerno pequeño? ¿Seguirás haciendo caso a este cuerno pequeño que tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas, que ya sabes a quién me refiero? Porque es la única religión, es el único sistema a nivel mundial de religión que cumple y que puede cumplir con esas características descritas en el capítulo 7 de Daniel. ¿Qué harás con tu vida? ¿Vas a seguir siendo engañado o vas a darle gracias al Creador? ¿Vas a postrarte de rodillas y le vas a pedir: gracias, Padre Celestial, por haberme dado la oportunidad y el privilegio de entender quién es o qué es lo que hay detrás de esa institución religiosa que engaña al mundo entero? Gracias por haber entendido también que detrás de esa institución religiosa que engaña al mundo entero están las otras rameras que también, juntamente con aquella, engañan al mundo entero. Me has dado sabiduría para poder salir de toda confusión. ¿Serás tú capaz de darle gracias al Creador por haber descubierto una nueva verdad en tu vida, para dejar de ser engañado y poder unirte en aquellos que proclaman la verdad para este tiempo del fin? Vamos a tener la oración postrados, como es habitual, que te invitamos también, amigo y amiga que me escuchas, a que puedas unirte también en esta oración final del programa de hoy. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia nos dejaste tu palabra, nos dejaste tu profecía, nos dejaste la revelación de la misma en ella, para que al escudriñarla podamos entender perfectamente
podamos desenmascarar el plan del enemigo, podamos discernir la verdad del error, para que entonces, a través de tu Hijo, podamos agradecerte constantemente, Padre, tu inmenso amor que tienes para con nosotros, al dejarnos precisamente tu palabra para poder vivirla conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, porque nos sacaste del engaño. Gracias porque nos diste tu verdad. Gracias porque a través de tu Hijo nos das la posibilidad de que al salir del engaño podamos ser obedientes a todos tus mandamientos, estatutos, fiestas, preceptos y leyes, para que podamos vivir junto a ti y junto a Él por toda la eternidad. Levántanos, Padre, con tu paz y con tu bendición. Protégenos ahora que vamos hacia nuestro hogar. Protege también a tu pueblo que en ancha faz de la tierra te clama constantemente a ti pidiendo sabiduría y protección. Protege también a todos aquellos que están viendo y escuchando estos programas, aquellos hijos sinceros que te buscan. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Mañana, sexto día de la semana, finalizaremos nuestro tercer ciclo precisamente demostrando, desenmascarando los tiempos en los cuales este cuerno pequeño tenía que surgir, qué es lo que haría durante ese periodo y cuando ese cuerno pequeño terminó, dejó de ser cuerno para que después se convirtiera en la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, que sobre sí tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que no tiene nada que ver con los cuernos de la vieja Europa, ni tiene nada que ver con Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y tal, porque es totalmente diferente cuerno de bestia. Mañana, a la misma hora, tienes una cita muy importante en este canal de televisión. Una vez más, invita a tus amigos, invita a tus hermanos en la fe, invita a tus familiares, invita a todos aquellos que tú creas oportuno si realmente sientes que lo que aquí estamos compartiendo es una verdad para este tiempo del fin. Sobre ti recae también la responsabilidad de invitar a otros para que en la unidad podamos seguir proclamando las buenas nuevas, el Evangelio eterno que debe ser predicado a todos los moradores de la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo. Hasta mañana. Que las bendiciones de nuestro Padre Celestial, juntamente con las de su Hijo, sean con todos aquellos que le aman, le temen y guardan sus mandamientos, es mi deseo y oración. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Presentado por Ernesto Fargas.